La cultura le da forma a las personas y a la gente. Nosotros no podemos dejarnos influenciar tanto por la cultura, porque lo que hoy es importante, el día de mañana no es tan importante. Juan está hablando y si usted lee Primera de Juan el capítulo 2, empieza Juan a decirles, hijitos queridos. Les empieza a hablar con un amor a los padres, a los hijos, a los adultos y les dice pilas, cuidado, abusado, dicen los mexicanos, con las cosas de este mundo, con la cultura de este mundo, que es cambiante de un día para otro, pero que influencia tan fuerte la vida de nosotros, la manera en la que pensamos y que vemos la vida. Vamos a ver algunas cosas de la cultura para como líderes ser sabios en las decisiones que tomamos. En Hebreos está hablando el escritor y el capítulo entero usted se empieza a dar cuenta cómo él empieza a explicarles de la comida y de la cultura judía y todos los requerimientos de la ley que ellos tenían que tener para ser judíos. Al entrar Jesús dice, esa ley y esas cosas quedan abolidas, recíbanme a mí en su corazón y vamos a trabajar en las cosas internas. Jesús cambia muchas cosas, entre ellas cambia el seguimiento de la ley. Claro, eso causó un gran problema en los judíos que seguían la ley al pie de la letra. Una gran dificultad, sobre todo en los líderes religiosos que veían solamente lo externo, porque Jesús vino a hablar de lo interno, de lo que hay en nuestro corazón. Juzgamos a la mujer que fue prostituta y entre todos la vamos a matar con piedra porque la ley así lo dice. Entonces Jesús dice, buena idea, matémosla. Entre todos, vayan buscando sus piedras. Y todos fueron y buscaron piedras bien afiladas y les dice, el que no tenga ni un pecado que tire la primera piedra. ¿Por qué? Para demostrar que la cultura no es más importante que el reino de Dios. Hay dos mundos que se van a enfrentar, la cultura y el reino de Dios. Y la gran mayoría de veces es una pelea entre lo que habla la cultura en la que vivimos del país, donde vivimos, del internet, de todo este tipo de cosas que nos dicen cómo hablar y cómo pensar y cómo nos manipulan y lo que dice el reino de Dios. Y la cultura ha venido a traer verdades que son tan fuertes hoy día, pero que el día de mañana, quién sabe. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Y tú sobre qué estás edificando tu liderazgo? ¿Tú sobre qué estás enseñando a tu gente, a tus discípulos, a tus empleados, a las personas que van a tu colegio si eres maestro? ¿Sobre la palabra de Dios que no cambia o sobre la cultura que es cambiante? Y nosotros jóvenes no podemos dejar que la cultura que es influenciada por esta maldad del diablo que se mueve, dice la Biblia, en los aires, esa cultura influencia nuestras vidas de una manera poderosa. No podemos permitir que Hollywood nos enseñe cómo vivir. No podemos permitir que Facebook, que Instagram, que todas estas redes sociales nos enseñen a nosotros cómo deben ser nuestras escuelas, cómo deben ser nuestros hogares y que ellos allá que están lejos de la palabra de Dios nos indiquen qué debemos comer y cuánto debemos pesar y cómo debemos vestirnos y cómo debemos amar y actuar. No podemos permitir eso. Yo veo que la cultura hoy día está tan necesitada del amor de Dios y tan lejos del amor de Dios, y creo que es tiempo de que nos levantemos líderes y digamos, yo voy a influenciar mi cultura con la palabra de Dios, pero no voy a dejar que la cultura influencie mi relación con Dios. Tenemos que aprender quién es el enemigo nuestro y cómo afecta nuestras vidas. Tenemos que cambiar a través de la palabra de Dios el rumbo de la sociedad. Y tenemos que cambiar lo que nosotros somos y hemos enseñado por años como iglesia y como cristianos. No somos un grupo de personas que juzga a todo el mundo.
Somos un grupo de personas que pasa el amor de Dios a la gente. El amor de Dios es tan grande que te recibe como tú eres, pero que no te va a dejar así de esa manera. Dios te va a dar la fortaleza y las herramientas para